¿En qué creemos? Creemos en un solo Dios infinitamente perfecto que existe enteramente en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia son las escrituras inspiradas por Dios y son una revelación completa de su voluntad para la salvación de los hombres. Constituyen la única regla divina de la fe y la práctica cristiana. La Iglesia somos todos aquellos que creemos en el Señor Jesucristo, que hemos sido redimidos por su sangre y nacidos de nuevo para la obra del Espíritu Santo. La gran comisión es el mandamiento de Jesucristo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Somos la Iglesia Cristiana Evangélica Alianza Maranata en Loja. Bienvenidos. Yo te doy gracias, Señor. Y estamos culminando un mes más, hoy 31 de mayo del año 2020, pero es un día maravilloso, un día especial, porque es domingo, el día del Señor. Estimado amigo que nos sintonizas, amada iglesia, reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a este tiempo de culto dominical. Cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Padre amado, Dios eterno, Rey todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, alabamos y glorificamos tu santo nombre, reconociendo tu poderío, tu soberanía, tu grandeza, tu majestad. Dios eterno, te agradezco por cada una de las vidas que nos sintonizan en este momento. Señor amado, tú conoces su caminar, tú conoces sus necesidades y te ruego, Dios santo, que tú seas obrando en cada una de esas vidas de acuerdo a tu santa voluntad. Oh Dios amado, nos hemos reunido a través de las diferentes plataformas, de los diferentes medios, con el propósito de alabarte, de glorificar tu santo nombre, con ese sentir de buscar más y más de ti, de alimentarnos de tu palabra. Santo Dios, te ruego que tú tomes el control total y absoluto de este tiempo. Que tu santa presencia sea con cada uno de nosotros, que todo lo que se dé en este momento y más adelante sea aprobado y dirigido por ti. Sigue con nosotros, Padre Santo. Clamamos a ti, elevamos esta oración a ti, no a través de nuestros méritos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra de Dios dice en el libro de los Salmos: mi corazón está confiado en ti, oh Dios. Con razón puedo cantar tus alabanzas con toda el alma. Despiértense lira y arpa. Con mi canto despertaré al amanecer. Te daré gracias, Señor, en medio de toda la gente. Cantaré tus alabanzas entre las naciones, pues tu amor inagotable es más alto que los cielos. Tu fidelidad alcanza las nubes. Exaltado seas, oh Dios, por encima de los cielos más altos. Que tu gloria brille sobre toda la tierra. Es momento de cantar, es momento de alabar a Dios con tu voz. Te invito, estimado amigo, amada iglesia, a cantar a Dios con el entendimiento, a cantarle con todo el corazón. Exalto, Dios exalta.
Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es lo que recita la palabra de Dios en primera a los Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 16 al 18. Es también la porción bíblica en la que estaremos meditando en esta mañana. Para ello invitamos al pastor César Parrales, quien compartirá con nosotros la palabra de Dios. Bienvenido, pastor. ¿Qué tal? Un gusto. Una vez más saludarle en el nombre del Señor a cada uno de los hermanos, amigos que en este tiempo se han dado cita, que se han conectado para estar con nosotros escuchando la palabra del Señor. Quiero darle las gracias, como siempre lo he dicho, a nuestro Dios, porque nos permite estar en este tiempo y también porque nos ha provisto en todo esta situación que ha sido muy complicada para nosotros. Quiero pedirles que abran su Biblia en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, del verso 16 al 18. Voy a dar lectura donde meditaremos la palabra del Señor. Estad siempre gozosos y orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Permítame orar para que el Señor nos guíe por medio de su Espíritu Santo. Dios, grande, fuerte, todopoderoso, tú que tienes el control de todas las cosas, quien ha puesto en cada una de las vidas el querer como el hacer, queremos darte la honra que solo tú la mereces, y que en esta mañana tú seas obrando de una manera tal que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones, que tu palabra pueda llegar a aquellos corazones, que pueda llegar a nuestras vidas de una manera que la podamos entender y practicar. Gracias por nuestro país, gracias por la provisión, gracias Señor por cada uno de los hermanos que de una u otra manera permiten que tu nombre sea exaltado, Señor. Gracias por este tiempo. Úsanos
conforme a tu voluntad, y habla nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana hablaremos 3 características importantes en la vida de un creyente. Mientras que un hombre en el tercer siglo estaba anticipando su muerte, es interesante esto que encontré, escribió estas últimas palabras a un amigo. Es un mundo malo, increíblemente malo, decía este hombre, pero he descubierto que en medio de él hay un pueblo santo y quieto que han aprendido un gran secreto. Ellos han encontrado un gozo que es 1000 veces mejor que cualquier placer de nuestra vida pecaminosa. A pesar de que han sido despreciados y perseguidos, no les importa. Son maestros de sus propias almas. Han vencido al mundo. Esta gente se la conoce por cristianos. Y yo soy uno de ellos. Decía esto en una revista en el mundo del Instituto de Moody en junio de 1988. Y quiero invitarles que usted abra la palabra del Señor, donde meditaremos las 3 características que debe tener un creyente en estos tiempos y también siempre. La primera la encontramos en 1 Tesalonicenses 5:16, donde la palabra del Señor dice: estad siempre gozosos. Note lo que dice: estad siempre gozosos. La palabra gozoso significa estar alegres, feliz, calmadamente. O también puede decirse alegrar, regocijarse. En el original, en el texto original, esto también manifiesta: estén regocijándose siempre. Escuchen, estén regocijándose siempre. El estar siempre gozoso está escrito no como una recomendación. Si usted lee la palabra de nuestro Dios, allí puede notar que no está escrito como una recomendación, como que diga, de vez en cuando te puedes estar gozoso, sino que está escrito como un mandato. Así que sí es posible realizarlo. Ese mandato es posible realizarlo en su vida y en la mía, porque el Señor no nos daría algo que no pudiéramos cumplir. Y la palabra del Señor nos está diciendo, Pablo, hablando de la iglesia en Tesalónica, de haber pasado tantas cosas, recuerden cómo era esta congregación y el contexto que estaban viviendo, el apóstol Pablo le dice a la iglesia allá en Tesalónica, le dice: estad siempre gozosos. La pregunta, como siempre, es: ¿estamos gozosos o contentos con lo que nos pasa ahora mismo? ¿Estamos realmente gozándonos en el Señor con lo que nos está pasando? Y es medio complicado decirle en este tiempo estemos gozosos con lo que nos está ocurriendo. ¿Estamos gozosos o estamos contentos? ¿Estamos alegres con el trabajo que estamos desempeñando? ¿Estamos contentos con el cuerpo que el Señor nos ha dado? ¿Estamos contentos con la vestimenta que el Señor nos ha provisto? ¿Estoy o estamos contentos con las cosas que tengo? ¿Estoy contento con las cosas que no tengo? ¿Estoy contento o estamos contentos con la circunstancia que me encuentro? ¿Estoy contento con la familia que tengo? ¿Estoy contento con lo que el Señor me da de una u otra manera? Y es interesante lo que la palabra del Señor nos manifiesta cuando nos dice: estad siempre gozosos. Recuerden lo que le dije hace un momento, no es una sugerencia, es un mandato de parte de Dios, que la palabra nos dice que debemos estar siempre gozosos. Y alguien nos preguntaría: ¿cómo pueden ser los padecimientos? ¿Cómo pueden ser estas circunstancias que vivimos motivo de gozo? Y es interesante que nosotros vayamos a la palabra del Señor en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 13, y me gustaría que usted abra la palabra del Señor allí, en 1 de Pedro, capítulo 4, el versículo 13, que manifiesta algo que le va a llamar la atención a usted, como me llamó la atención a mí cuando lo estaba leyendo. Y dice la palabra:
sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Qué interesante lo que dice la palabra del Señor. Dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de Cristo, de los padecimientos del Señor Jesucristo. Los sufrimientos del Señor Jesús fueron para darnos la victoria sobre el pecado. Es decir, el Señor murió en la cruz del Calvario, allí también resucitó para que tengamos una vida feliz, tengamos una vida llena de alegría, es decir, de vivir un gozo constante, de vivir una diferencia total. La gente vive en amargura, la gente está sufriendo, la gente se está quejando. Y el Señor nos dice en este tiempo, estar siempre gozosos. Y el estar gozosos es una situación que debe ser continua. Yo no sé cómo se encuentra en este momento. A ver, ¿está gozoso? Deberíamos estar gozosos en este tiempo porque el Señor nos está hablando que Él sufrió, que Él murió en la cruz del Calvario para que nosotros podamos tener un gozo permanente. Si nosotros estamos seguros de los padecimientos que estamos pasando en Cristo, eso significa que tenemos que gozarnos con alegría en el nombre de Jesús. Nuestro Dios, a través de su palabra, nos ha dado un mandato que en todo momento debemos estar alegres o gozosos. El texto no nos dice que debemos estar gozosos algunas veces o en algunas ocasiones especiales. Porque hay momentos especiales en nuestra vida, hay momentos que nosotros podemos disfrutar tal vez un poquito más de alegría. Pero la palabra no nos dice por un momento, por un tiempo específico, nos dice estar siempre gozosos. ¿Por qué debemos estar siempre gozosos? Lucas, capítulo 1, verso 37, que me imagino usted se lo conoce de memoria. Lucas 1:37 dice la palabra del Señor en la última parte. Debemos estar gozosos porque nada hay imposible para Dios. Si nosotros estamos en los padecimientos de Cristo Jesús, es para que podamos gozarnos en la presencia del Señor. No hay cosa más maravillosa que el Señor nos haya dado de un sufrimiento para que usted y yo podamos tener una vida llena de plenitud, una vida llena de gozo, un gozo que rebosa. Y la palabra del Señor nos enseña algo muy especial en cuanto a todos aquellos que tienen el Espíritu Santo de Dios. El que tiene el Espíritu Santo de Dios, que en este caso son todos sus hijos, los que creemos en su nombre, dice la palabra que el fruto del Espíritu es amor, gozo. Por estas razones, de seguro el apóstol Pablo le manifestó a los hermanos allá en la carta a Filipenses. Si usted busca Filipenses capítulo 4, por favor, el versículo 4, dice la palabra del Señor cuando el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia de Filipos. Mira el verso 4, la palabra del Señor dice, regocijaos, escuche bien, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. A ver, leámoslo con gozo, así en su casa, allí con quien esté, mírese si es posible con el que está a su lado y digan fuertes. A ver, 2, 3. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y el apóstol Pablo dice, sé que están pasando momentos duros, que están pasando momentos difíciles, pero es necesario que nos regocijemos en el nombre del Señor. ¿Cuántos están ya listos para decir, yo me gozo en la presencia del Señor? El gozo de Cristo debería ser la característica predominante de la vida de todo creyente. Yo no estoy manifestando que tiene que salir a la calle, risa y risa, no. La risa es totalmente diferente al gozo. La risa es por un tiempo, es algo momentáneo. El gozo del Señor es para siempre. El fruto del Espíritu es para siempre.
Y es ese gozo en el cual nosotros debemos permanecer en el nombre del Señor. Es difícil la situación, pero tenemos que gozarnos en el Señor. Y hay un salmo que me llamó mucho la atención, en el Salmo 68, verso 3, que quiero que lo lea. Búsquelo, por favor, con quien esté allí. Busque el Salmo 68, hermano, amigo. Mire lo que dice el Salmo 68, el verso 3. Y va a notar lo que dice la palabra del Señor. ¿Estamos listos? Salmo 68, 3. La palabra del Señor dice: mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Qué precioso este salmo que dice: mas los justos se alegrarán. Alégrese, mi hermano, en el nombre de Jesús. Dice: se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Ahorita no puedo saltar, pero en casa creo que usted va a saltar de alegría. Creo que usted va a demostrarle ahí, en esa intimidad, que se regocija en el nombre del Señor. Que pueden ser las adversidades, pero podemos decir: yo me gozo en la presencia del Señor, que a pesar de eso, sé que hay un Dios que siempre ha estado presente conmigo. No solamente es el Dios, sino que es mi amigo. Por eso me gozo, me deleito en su presencia. Y es importante que nosotros podamos reconocer que es el gozo del Señor. Como dice un texto del Antiguo Testamento, que el gozo del Señor es una fortaleza para la vida del creyente. Y quiero ir con la segunda característica que el Señor nos habla en este texto, que es muy precioso. La segunda característica es en cuanto al verso 17, que la palabra del Señor nos llama mucho la atención, que dice: orad sin cesar. Verso 17 dice: orad sin cesar. Tampoco es una recomendación. Sigue siendo un mandato de parte del Señor. Dice la palabra allí: orad sin cesar. Es decir, sin parar, sin detenernos. Me parece que orar en todo tiempo es vivir en un estado constante y consciente de la presencia de Dios, donde todo lo que vemos y experimentamos se convierte en una especie de oración que se vive con una conciencia profunda y una entrega total a nuestro Padre Celestial. La oración va más allá. Yo creo que si le preguntaría en este momento qué es orar, y de seguro usted me va a decir: es conversar con Dios. Sí, es cierto, es conversar con Dios. Pero esta conversación no es cualquier conversación, sino que es algo íntimo con la presencia del Señor. Orar sin cesar no significa que uno esté de rodillas todo el día. No significa que me voy a mi cuarto, me encierro allí y me postro de rodillas. No significa eso. El orar es más allá. Es como el respirar que el cuerpo necesita. Es como el respirar que el alma necesita. Porque dice la palabra del Señor en San Juan, capítulo 15, el verso 5, si usted lo busca, San Juan 15, 5, dice en la última parte: porque separados de mí, nada podéis hacer. Y quiero leerle lo que dice la palabra del Señor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Note, separados del Señor, usted y yo, nada, absolutamente nada podremos hacer. Y es la comunión de vida con Jesucristo, muchas veces inconsciente pero ininterrumpida. Él en nosotros y nosotros en Él. O personalizarlo es: Él en mí y yo en Él.
Esa es una constante oración. Como dice la palabra del Señor, que separados de mí o separados del Señor, nada podemos hacer. Y esa es una parte que tenemos que comprenderlas, mis apreciados hermanos y amigos, que estamos en este tiempo escuchando de la voz del Señor. San Juan, capítulo 15, el verso 4, un versículo más arriba dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Como le decía hace unos minutos, no significa que orar sin cesar es postrarme, estar todos los días de rodilla, estar caminando por donde usted vaya, estar ahí levantando. No, es una vida constante de oración. Cuando voy al trabajo estoy orando, cuando está cocinando está orando, o estamos en contacto con el Señor. Cuando voy a hacer algo, primero estoy pensando y conversando con el Dios vivo y verdadero, porque la palabra del Señor nos está diciendo: permaneced en mí y yo en vosotros. Dice la palabra: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, dice el Señor. Y la oración es constante. Yo no sé en este tiempo cómo es la oración en su vida, y de seguro conversando en casa con mi esposa nos dimos cuenta de algo interesante. Nos dimos cuenta que la oración en este tiempo fluye mucho más que antes. Que la oración fluye, estamos orando. Si usted saca la cuenta, es totalmente diferente. Por eso podemos decirle lo que veíamos hace momentos atrás: gocémonos de lo que Dios nos ha permitido pasar, porque nos permite que podamos estar siempre en contacto. Y esta cosa que nos está diciendo acá es que debemos orar sin cesar, sin parar. ¿Cuántas cosas nosotros hemos podido ver por medio de la oración? ¿Cuántas cosas nosotros hemos podido decir: gracias, Señor? ¿Cuántos milagros? ¿Cuánto sustento hemos podido ver cuando el pueblo se humilla, se postra a adorar el nombre del Señor? Y es interesante que en muchas ocasiones nosotros nos desesperamos y está una situación allí, un arma súper que grande para nosotros de poder postrarnos y adorar al Rey, al Soberano. Como buenos creyentes debemos tomar muy en cuenta lo que Dios nos está manifestando en este momento, en este tiempo, en cuanto a orar sin cesar. Deberíamos o debemos ejercitarnos en el orar sin cesar. No tiene nada que ver con vivir encerrados, sino con una verdadera intimidad y una verdadera comunión con nuestro Dios Todopoderoso. Nosotros hemos podido ver, y creo que usted también es testigo, de que cuando un pueblo se humilla, cuando un pueblo realmente se postra delante de la presencia del Señor, suceden cosas maravillosas. Y creo que todos nosotros somos conscientes de lo que la palabra del Señor en Crónicas nos dice: si mi pueblo se humillare. Y creo firmemente que el Señor lo que anhela de nosotros es que nos podamos postrar delante de su presencia y que podamos derramar ante Él todo lo que Él sabe. Dice la palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Qué interesante dice: y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y qué interesante cuando la palabra del Señor nos dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice, y oraren y buscaren mi rostro. Y el Señor quiere que nosotros oremos, que nosotros nos postremos, no por un lapso de tiempo, sino que nuestros corazones se postren cada instante, cada respiro de nuestra vida,
puedan estar postrados espiritualmente, clamándole al Señor. Dice, orad sin cesar, sin parar, sin detenernos. A veces pensamos que hay un lugar específico donde Dios nos va a escuchar. Y si hay un lugar específico donde el Señor nos escucha, es cuando hay una intimidad íntima. Cuando hay ese momento preciso de decirle, Señor, yo quiero adorarte, yo quiero bendecirte. Y es necesario, hermanos y amigos, que lo hagamos como iglesia. Dice la palabra del Señor, estad siempre gozosos. Con ese gozo que el Señor nos da, tenemos que orar sin cesar, sin parar, en el nombre del Señor. Y la última, en el versículo 18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es impresionante que nuestras oraciones siempre van dirigidas a nuestro Dios más para pedir que para agradecer. Yo no sé si usted lo ha notado, pero nos pasa a todos. Me imagino que usted también. Dice la palabra del Señor aquí, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Escuché a una hermana orar y me llamó mucho la atención porque le escuché de tal manera que digo, Señor, muchísimas gracias por lo que nos enviaste por esta pandemia. Y me quedé pensando en eso y tiene mucha razón. Ella le dijo, Señor, muchas gracias por lo que nos pasa. Y terminaba diciendo esa oración, muchas gracias por lo que tú enviaste, porque sé que allí tú te manifestarás en el nombre de Jesús. Y eso es lo interesante. Sin duda es parte de nuestra naturaleza el orar en más pedir que en agradecer. Estamos mucho más acostumbrados a pedir. Y dice la palabra del Señor que tenemos que dar gracias a Dios en todo. Nuestra naturaleza nos hace que nos centremos más en las cosas que nos faltan y no en las que tenemos. Porque a veces estamos pidiendo más por las cosas que nos hacen falta y no decirle gracias, Señor, por lo que tenemos. Como le dijo el apóstol Pablo, que estoy contento con lo que tú me has dado. Y a veces nosotros como que nos desesperamos, como que no estamos contentos con lo que el Señor nos manifiesta en su palabra. Y es necesario que nosotros podamos postrarnos y decirle al Señor, gracias, gracias por todo lo que tú me has dado. Como el apóstol Pablo le decía en el versículo 11 de Filipenses capítulo 4, dice la palabra del Señor, voy a leer desde el 10, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Escuche, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, que el apóstol Pablo, en medio del hambre, en medio de la necesidad o en medio de la holgura financiera, podríamos decir, en medio de una estabilidad, podría y manifestaba, gracias Señor. Y nosotros somos llamados también a agradecerle a Dios. Recuerde que a veces nosotros más damos o nos centramos por las cosas que nos faltan y no en las que tenemos. Y usted puede darle gracias, o podríamos darle gracias a Dios por lo que tenemos. ¿Y qué tenemos en la actualidad? Tenemos vida en Cristo Jesús. Tenemos provisión alimentaria en Cristo Jesús. Y creo que podemos decir amén. Sí, dígalo, amén. Tenemos una familia en la cual podemos decir gracias, Señor. Tenemos unos momentos oportunos que tal vez no lo teníamos antes como familia.
Una familia me dijo, estoy disfrutando muchísimo el tiempo que no había tenido hace años en cuanto a reunirme con mi familia. Y por eso tenemos que darle gracias a Dios. Porque siempre nos centramos en las cosas que nos hacen falta y no en las que tenemos. A veces la gente anda diciendo, yo no tengo vestido, no tengo esto, yo no tengo una vestimenta. ¿Y la que tenemos en casa? No decirle, gracias Señor. A veces decimos, no, yo estoy harto, estoy cansado de esta comida. Pero la tenemos por la gracia de Dios. Y tenemos que decirle gracias. Cambiar las perspectivas sería que estemos cambiando lo rutinario, es decir, de empezar a darnos cuenta de cada bendición que Dios derrama en nuestras vidas y familia. La voluntad de Dios nos insta a que seamos agradecidos. Y en primera carta a los Corintios, capítulo 15, el verso 57, dice la palabra del Señor en 15:57 de primera carta a los Corintios, dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Mire lo que dice la palabra. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El agradecer a nuestro Dios en momentos alegres y difíciles es aceptar que el creyente anda conforme a la voluntad de Dios y que cada día anhela seguir sus pasos. El creyente debe ser agradecido, no importa la situación. El creyente debe de honrar el nombre del Señor. Porque dice la palabra del Dios vivo y verdadero allá en Romanos, capítulo 8, el verso 28 manifiesta. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Escuchen. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Las cosas que en nuestras perspectivas no salen correctamente y las cosas que en nuestras perspectivas no nos salen bien. Y a pesar de esas circunstancias, el Señor nos dice, dad gracias, dice la palabra, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Gracias a Dios por el lugar que nos tocó vivir. Gracias a Dios por el lugar que no nos tocó vivir. Gracias a Dios por la alimentación que el Señor nos dio y por la que no nos dio. Gracias al Señor por todo lo que Él nos ha dado y por lo que no nos ha dado y por lo que no nos dará también. Tenemos que ser agradecidos en el nombre de Jesús. Y de seguro hay cosas que el Señor no nos ha dado. Y de seguro hay cosas que el Señor nunca nos dará. Y como iglesia usted sabe que nosotros, como en mi familia, anhelamos algo y el Señor no nos da. Y tenemos que decirle, gracias Señor, hasta ahora. Gracias Señor, porque tú has sido bueno, porque tú has sido misericordioso, porque todas las cosas que le pasan al creyente nos ayudan a bien. Puede decirlo amén en el nombre de Jesús. Puede decir, amén, gracias Señor, porque todas las cosas me ayudan a bien. Y el Señor anhela que usted y yo seamos agradecidos. El agradecimiento es un distintivo de un verdadero cristiano. Casi todos pueden ser agradecidos cuando nos va bien. Sí, sí. Todos somos agradecidos cuando nos va bien. Pero el creyente, pero los cristianos, deben de crecer en una actitud de agradecimiento en toda situación. Y esto requiere una perspectiva espiritual diferente a la que hemos estado acostumbrados. Y lo diferente que el Señor nos está diciendo es dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y la voluntad de Dios para nuestra vida es que nosotros podamos ser agradecidos, que nosotros podamos ser totalmente diferentes en nuestro caminar diario. El Señor en esta mañana
o en este tiempo nos ha permitido hablar tres cosas por la gracia de Dios. La palabra del Señor nos dice que están siempre gozosos, siempre alegres, siempre contentos. Como leíamos hace unos minutos atrás, que dice la palabra del Señor, malos justos se alegrarán. Qué interesante cuando la palabra del Señor nos habla de esa manera. Dice, malos justos se alegrarán. ¿Está contento, mi hermano? ¿Se está gozando en el Señor? Dice la palabra en el Salmo 68:3, malos justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Salte de alegría en el nombre del Señor. Gócese en el Señor. Gocémonos en el Señor, como dice un cántico por allí muy antiguo, que lo dice también, está en Apocalipsis, que dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria a aquel que nos salvó. Y tenemos que decirle, gracias Señor, gracias por el gozo que tú pusiste en nuestras vidas. Y la segunda cosa que nosotros hemos podido ver es que la palabra del Señor nos dice que hay que orar sin cesar. La oración es la comunión de vida con Jesucristo. Muchas veces, como dijimos, inconsciente, pero ininterrumpida. Pero más que inconsciente, es una comunión íntima, porque usted y yo sabemos que si nos comunicamos con el Señor, estamos conscientes de saber que hay un Dios que nos escucha, que hay un Dios sobrenatural que nos ama y que está dispuesto a escuchar de nosotros un agradecimiento total y también de las peticiones que cada uno de nosotros sabemos. Yo no estoy diciendo que nunca pidamos nada, no, sí tenemos que pedir y tenemos que seguir orando para que Dios ayude a nuestro gobierno, para que esta situación pueda ser transformada, no cuando yo ni usted quiera, sino cuando el Señor lo manifieste. Y por último vimos, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Que nuestras vidas no se acostumbren en cierto sentido a quejarnos por lo que no hemos conseguido, más que dar gracias por aquello que se nos ha otorgado y que hemos alcanzado por la gracia de Dios. Iglesia, amigos, es el tiempo de decirle, Señor, ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. Que estas tres características, que estas tres cosas que el Señor nos ha enviado, que pueda ser de bendición, no solamente para mi vida, sino para la de mi familia y para la de la iglesia. Porque si nos mantenemos en esto, de seguro el Señor va a bendecirnos. Por eso en esta mañana yo le animo, yo le digo a usted que nos gocemos en el Señor, que oremos sin cesar y le demos gracias a Dios por todo. Amén. Póngase en pie si usted está allí o como usted y démosle gracias a nuestro Dios. ¿Sí? Démosle gracias al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Padre, muchísimas gracias. Y dele gracias donde se encuentra. Dígale, gracias Señor. Gracias Señor por la vida que nos has dado. Gracias Señor por tu palabra. Dígale, gracias Señor por mi familia. Gracias Señor por lo que nos has dado y por lo que no nos has dado. Gracias Señor, porque tu misericordia sigue siendo inmensa para con nosotros. Gracias Señor, porque en medio de todas las adversidades en estos meses, tú nos has sostenido. Gracias Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso Señor. Gracias Padre, porque tú nos enseñas por medio de tu palabra que debemos estar siempre gozosos, contentos, alegres, Señor. Que en nuestra vida se pueda demostrar que tú eres el que nos sostiene. Ayúdanos, Señor, a permanecer en oración sin cesar. Y ayúdanos, Señor, a darte las gracias en todo. Gracias por todo lo que tú nos das, Señor.
Y muchas gracias por todo lo que tú nos permites hacer en este tiempo. Gracias aún por los hermanos que están ayudándonos, Señor. Gracias por tu evangelio que llega más allá de lo que nosotros nos imaginamos, Señor. Muchas gracias en este tiempo. Muchas gracias por todo lo que tú nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y bendiciones. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo. 3 grandes enseñanzas que solo podemos llevarlas a la vida práctica con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Antes de despedirnos, les recuerdo que pueden encontrarnos en Facebook y también en YouTube. Estimado amigo, amada iglesia, gracias por su sintonía. Nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.